El pasaje bíblico de hoy, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados hermanos en Cristo y estimado público, como les compartía en la prédica pasada, una fe que cambia es también una fe mental o carnal. Con una fe fluctuante, Dios no podrá responder sus oraciones. Algunos al principio oran seguido, adoran a Dios y llevan una vida cristiana entusiasta para que Dios les conceda los deseos de su corazón. Pero si no reciben respuesta rápido, comienzan a dudar. Inmediatamente se preguntan si en verdad Dios está vivo, si escuchará sus oraciones, y si de esa manera comienzan a dudar, perderán su fe inicial y se olvidarán de la gracia de Dios. Pensarán que todas las respuestas que anteriormente recibieron o los testimonios de otras personas son pura coincidencia. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7 enfatiza: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastrará por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, la fe que cambia y fluctúa no es verdadera fe. Y Marcos capítulo 11, versículo 24, añade: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note, hermano, que el pasaje no dice que creyendo lo recibirá en el futuro, sino que ya lo ha recibido. Sucede lo mismo con las enfermedades. La segunda parte de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, subraya: y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, hace más de 2000 años, el Señor Jesús sufrió la pena de la cruz y nos redimió de todos nuestros pecados y maldiciones, entre ellas la de la enfermedad. Y nosotros, los que hemos creído en Él, somos sanos de toda enfermedad. Por eso, si recibe la oración con fe, no padecerá de dolencia alguna. Más bien, estará gozoso, alegre y agradecido, lleno de esperanza por el reino de los cielos. Solo si su fe no cambia a pesar de no tener la certeza de lo que espera, ni la convicción de lo que no ve, entonces esa será verdadera fe. Amados hermanos, decimos que una fe está muerta cuando no va acompañada de acciones o hechos, es decir, cuando el concepto de fe se queda solo en teoría y no lo aplica en su vida. Saber la palabra de Dios y creer en ella son dos cosas completamente diferentes. Deberá creer la palabra no con su mente, sino con su corazón. Solo entonces sus obras y hechos estarán de acuerdo a ella. Pero si tan solo la sabe como teoría, sus acciones no lo evidenciarán. Esta clase de fe mental, religiosa o cultural no es la que Dios reconoce ni acepta como fe espiritual. Con esta fe no podrá cosechar el fruto de la fe. Algunas veces podrá accionar en fe a pesar que solo tenga fe mental o de conocimiento, debido a que otros actúan de esa manera y son bendecidos, y como escucha la palabra que dice que debe hacerlo, procurará accionar de esa manera. Sin embargo, si así lo hace y el problema o la situación no se resuelve, o si Dios no responde su oración, volverá a su estado o a su nivel inicial, es decir, a no actuar con fe. Como no es fe espiritual, al primer tropiezo cambiará. Por ejemplo, Dios dice que usted cosechará en la medida en que ha sembrado. Esta es una ley espiritual que se aplica a todo, incluyendo la salud, los bienes materiales, la riqueza, etc. La viuda de Sarepta obedeció con fe la orden de Dios y le dio lo último que tenía de alimento a Elías en una época de gran hambruna. De acuerdo al criterio humano, ese alimento significaba para ella la diferencia entre la vida y la muerte, y no debería de haberlo dado. No obstante, obedeció porque creyó.
Como resultado, fue bendecida de tal forma que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó. Ella pudo experimentar y ver las bendiciones de Dios en su vida 30, 60, 100 y más veces de lo que había dado. Por el contrario, los que tienen fe carnal saben la palabra, pero si están en dificultades, no accionarán en fe. Por ejemplo, si sus ingresos son limitados, no darán el diezmo completo y serán tacaños al ofrendar. Si verdaderamente creyeran, Dios les retribuiría con creces todo lo que han sembrado y nunca más serían mezquinos con Dios. Pero como solo saben la palabra como teoría, no la pondrán por obra en su vida diaria. Por eso, a pesar que clamen en oración, no podrán cosechar fruto alguno. Sucede lo mismo con las enfermedades. Digamos que tiene cáncer y que su padre es el mejor especialista en oncología en todo el mundo y tiene conocimiento y la capacidad para curarlo. Si verdaderamente creyera en la habilidad de su padre, iría donde él. No iría a otro doctor, iría al hospital de su padre. De la misma forma, si realmente creyera que Dios es omnipotente y omnisciente, le pregunto, ¿por qué tiene que ir a otro lugar para sanar o para ser bendecido o prosperado? Los que confían en otros métodos, a pesar que saben del poder de Dios, en verdad no lo creen de corazón. ¿Se imaginan lo triste que se debe sentir Dios al ver toda esa incredulidad? Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13, nos habla de la enfermedad del rey Asa y de su muerte. Cita la Escritura. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Les comparto algo. Ustedes saben que es muy frecuente esta clase de enfermedades. He oído muchos testimonios. En algunas ocasiones, esa clase de dolencia llega hasta deformar los pies. Hay incluso casos ya graves en que los pies hieden como descompuestos por la gangrena, y no solo la planta del pie, sino incluso los dedos. Sin embargo, estoy muy agradecido a Dios porque muchos de los que han padecido esta terrible dolencia, luego de recibir mi oración, después de 1 o 2 semanas, me muestran sus pies diciéndome que ya están sanos. Un caso en particular me impactó. El dedo gordo del pie de este hermano estaba tan gangrenado que ya olía mal. No obstante, un viernes, luego ya de haber orado por él, vino a la vigilia y me mostró su dedo. Vino con sus hijos. El pie e incluso la uña del pie también habían sanado. En un caso tan grave, la uña del pie tendría que haber sido extirpada, pero sanó completamente. Me dijo que solo el poder de Dios podía haber hecho esto. Retomando el versículo, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Note que dice médicos en plural. Debió haber usado toda clase de medicinas y de recursos, ya que era el rey. Finaliza el pasaje. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Tuvo la enfermedad en el año 39 y padeció por más de 2 años esa dolencia. Dios nos quiere enseñar algo importante a través de este hecho, por eso lo dejó escrito en la Biblia. El rey Asa no confió en Dios. Quizás se pregunte, ¿por qué ha quedado registrado este episodio en la Biblia? Este rey amó mucho a Dios, procuró vivir por su palabra. Incluso cuando su madre adoró ídolos, la destronó de su posición de reina. ¿Acaso fue esto una falta de respeto hacia su madre? Claro que no. Como ella estaba haciendo algo en contra de Dios, él la destronó de su cargo de reina. Así amaba el rey Asa a Dios. Sin embargo, con el tiempo se volvió cada vez más y más orgulloso y ya no dependía de Dios, sino de sus alianzas militares y políticas con otros pueblos. Finalmente, Dios alejó su rostro de este rey. Por último, en su enfermedad, tampoco confió en Dios, sino en los médicos, y al final murió. Dios dejó este suceso escrito en la Biblia para darnos a entender lo mucho que le desagrada y le decepciona cuando alguien que dice creer en Él no confía realmente en Él.
sucede lo mismo en todo lo demás. La Biblia le manda siempre estar gozoso, que dé gracias en toda circunstancia, que ore sin cesar, que ame a sus enemigos y que esté en paz con todos. Aunque memorice todos esos versículos, si no los aplica en su día a día, eso querrá decir que su fe es solo carnal o de conocimiento, y así no podrá experimentar el obrar de Dios en su vida. Santiago, capítulo 2, versículo 26, cita: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, aun si dice que cree, pero no obedece los mandamientos de Dios ni vive en la luz, eso significa que tendrá una fe sin obras, es decir, una fe muerta. Cuando el espíritu deja el cuerpo, a ese cuerpo inerte se le llama cadáver. Una fe sin obras es una fe muerta, es decir, es como un cadáver. Repito el pasaje, escúchelo bien. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, con una fe muerta Dios no responderá sus oraciones ni lo podrá bendecir. Incluso no tendrá la seguridad de ser salvo. Por favor, les ruego que siempre recuerden esto y que se esfuercen por cultivar una fe con obras, una fe viva. Hermanos, quizás se pregunte, ¿qué cosa es fe espiritual? Podemos decir que fe espiritual es lo opuesto a la fe carnal, mental o de conocimiento que acabo de explicarles. Es decir, aun si la palabra de Dios no concuerda con su forma de pensar o su intelecto, si aún así cree cada palabra de Dios, entonces eso será fe espiritual. Una vez que cree de esa manera, su fe nunca cambiará y obedecerá la palabra de Dios con hechos, accionando de acuerdo a ella en su vida diaria. Si tiene esta clase de fe espiritual, tal cual está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 20, podrá ordenar a un monte que se mueva y el monte se moverá y no habrá algo imposible para usted. Dios resolverá toda clase de problema en su familia, en el trabajo, negocio y además gozará de buena salud. Sin embargo, aunque tenga fe espiritual, la medida de fe de cada uno será diferente. Aquellos con un mayor nivel de fe espiritual tendrán la medida completa de fe y Dios les concederá las peticiones de su corazón, mientras que los que tienen una menor medida de fe tendrán que esforzarse orando por la misma petición. No obstante, si cualquiera tan solo deseando pudiera tener fe espiritual, entonces todos desearían tenerla. Sin embargo, no podrán tener fe espiritual solo porque quieren. Únicamente Dios se las podrá dar. La pregunta es, ¿cómo se puede tener fe espiritual? ¿Le gustaría saber cómo puede tener fe espiritual? Se los explicaré en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. A través del mensaje de hoy, ¿han podido examinar si su fe es carnal o espiritual? Si escucha la palabra y tiene fe espiritual, Dios responderá a todo lo que le pida y, además, tendrá salud, estará protegido todo el tiempo, no pecará. En especial, no cometerá ninguna obra de la carne que conduce a la muerte. ¿Saben por qué? Porque entristecerá a Dios y crucificará nuevamente al Señor Jesús. Eso es pecar voluntariamente. Así que, si tiene fe espiritual, jamás cometerá una obra de la carne que sea de muerte. Hermano, si es líder en la iglesia, al menos debería estar en el tercer nivel de fe. Si es líder de distrito, repito, debería estar en el tercer nivel de fe. Algunos de los líderes de células pueden estar en el segundo nivel de fe, pero deberían esforzarse por llegar al tercer nivel. No obstante, si aquellos que se supone deberían estar en el tercer nivel de fe pecan cometiendo alguna obra de la carne, pregúntese, ¿qué dirá Dios al respecto? Eso tal vez se podría entender en los que aún están en el primer nivel de fe. Tal vez usted pueda creer que está en el tercer nivel de fe, que realmente tiene fe y que cree todo lo que está en la Biblia, que cree
en el cielo y en el infierno, en el día del juicio final, en el segundo advenimiento o retorno del Señor. Sin embargo, déjeme decirle algo. Si aún vive en el pecado, a pesar que diga que cree, ante Dios usted no tendrá fe. Ni siquiera estará en el primer nivel de fe. Ni siquiera será salvo porque, aunque en algún momento puede haber alcanzado el tercer nivel de fe, estará haciendo lo que hacen los que están en el primer nivel de fe. Será como escupirle el rostro a Dios. Y eso jamás puede ser fe. Hermanos, todo el tiempo les enseño que no deben pecar y, sin embargo, algunos todavía cometen pecados de muerte. Pregunto, ¿qué hayan de bueno en pecar? ¿Por qué persisten en ir camino de la muerte eterna en el infierno? Dios los está observando y no lo pueden engañar. No pueden burlarse del Señor. Tal vez piensen que pueden engañar a su pastor. No obstante, si oro por alguien en particular, tampoco me podrán engañar. Sin embargo, no lo hago porque mis obligaciones en la iglesia me mantienen muy ocupado. Aun si pueden engañar a su pastor, no podrán engañar a Dios, ni al Señor, ni a los ángeles. ¿Por qué entonces insisten en ir al infierno? No obstante, en el caso de los que han llegado al tercer nivel de fe y han pecado, aunque Dios considere por ahora su fe como la del primer nivel, si se arrepienten completamente y le dan la espalda al pecado de todo corazón, podrán volver otra vez al tercer nivel de fe. ¿Saben por qué? Porque ya conocen lo que deben hacer, pero aun si regresan al tercer nivel, enfrentarán pruebas por haber cometido las obras de la carne, y el tipo de prueba dependerá de cada uno. Podrá enfrentar problemas en su negocio. Incluso lo que estaba yendo muy bien comenzará a causarle problemas. En un momento dado le parecerá haber superado la prueba, pero eso no será así. Si antes gozaba de la bendición de Dios y todo problema se solucionaba, ahora aún las cosas que iban bien no prosperarán. Si un esposo que ama mucho a su cónyuge comete una obra de la carne, la esposa se podrá enfermar o le sobrevendrá algún otro problema. Ahora bien, si ama a sus hijos, los niños se enfrentarán a alguna dificultad. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de amor y desea que los padres se arrepientan de sus pecados. Para ello permitirá alguna disciplina a aquellos a quienes más aman. Dios desea que todos sean salvos. Por eso Dios puede corregir a los que ama. Las pruebas vendrán de alguna forma. Dios los perdonará, pero recibirán la retribución de su pecado. David también tuvo que enfrentar la retribución de su pecado. Quizás se pregunte, ¿cómo alguien que está en el tercer nivel de fe puede cometer una obra de la carne y caer al primer nivel? Los que tal hagan no solo deberían confesar su pecado y arrepentirse con lágrimas y llanto. Si han cometido ese mismo pecado, no una vez, sino 2 o más veces, no solo deberían simplemente arrepentirse, sino también deberían ayunar. Deberían arrepentirse completamente y ayunar por 3 días o una semana para extirpar totalmente de su corazón la raíz del pecado. Y si aún no pueden sacarla, deberán ayunar otra vez más para extraer y arrancar completamente ese deseo que los lleva a pecar. Es mucho mejor ayunar y extirpar esa naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar y así ser salvo que ir al infierno. ¿No le parece? Hermano, Dios me ha revelado infinidad de cosas espirituales. Por ejemplo, había alguien que era muy fiel en la iglesia. Dios me reveló que iba a ir a una magnífica morada en el reino de los cielos. Pero luego cometió un grave pecado. Entonces, la morada que iba a ocupar desapareció. Así que, mientras era fiel a Dios, amaba al Señor y a su pastor, su morada estaba siendo edificada en la Nueva Jerusalén. Pero luego de cometer ese grave pecado, desapareció. Por eso, hermanos, siempre les advierto esto. De ahora en adelante, por favor, tengan mucho cuidado con lo que hacen, dicen o incluso con lo que escriben, ya que todo es oficial para Dios. Por favor, examinen a ver qué clase de fe tienen, fe carnal
o de conocimiento o fe espiritual. O si están diciendo que tienen fe y están haciendo lo que alguien del primer nivel de fe haría. Eso es insultar a Dios, volver a crucificar al Señor, y es burlarse de su pastor. Por cierto, casi ninguno diría que tiene 100% de fe espiritual, pero tampoco su fe es totalmente de conocimiento o carnal. Al decir casi ninguno, quiero decir que puede haber algunos pocos que sí tienen fe espiritual. Desde que fui nuevo creyente, yo he tenido esta clase de fe. Desde que acepté al Señor como mi Salvador, creí todo lo que la Biblia menciona. Nunca tuve la mínima duda. Creí las prédicas de otros pastores. Nunca dudé de los testimonios de sanidad. Cuando alguien declaraba que había visto al Señor y que había sido sanado y bendecido, nunca dudé de ello. Por supuesto, algunos pudieron haber mentido, pero si alguien decía que Dios obraba, yo creía. ¿Saben por qué? Porque Dios es todopoderoso y puede hacerlo todo. Hoy en día, en esta iglesia, se han mostrado numerosas señales, prodigios y milagros, poderosas y extraordinarias obras. Sin embargo, a pesar de ello, algunos todavía dudan y me pregunto, ¿qué clase de fe tienen? Por favor, despójense de todo argumento que les impida creer. Muchos de ustedes tienen fe espiritual, pero tienen diferente medida de fe. No obstante, persistan porque están en el camino correcto para perfeccionar su fe espiritual. Esta serie de prédicas tratarán sobre las diferentes medidas de fe espiritual, de cómo crecer en su nivel de fe y cómo cambiar su fe mental o de conocimiento a una fe espiritual. Por medio de estos mensajes podrán examinar su nivel de fe y podrán cultivar la verdadera fe que agrada a Dios, es decir, una fe con obras. Creerán incluso en lo que no está de acuerdo con su forma de pensar o conocimiento. Así, su fe nunca cambiará en ninguna circunstancia. Entonces, tal como dice la palabra, nada es imposible para el que cree. Las promesas de Dios se harán realidad en su vida y experimentará el maravilloso obrar del Espíritu Santo. Podrá vencer y superar por fe todo tipo de dificultades y adversidades. Sus oraciones serán respondidas y podrá mostrar la evidencia del Dios vivo a todo aquel que le demande razón de lo que cree. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen rápidamente a alcanzar este nivel de fe espiritual y así agradar a Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal,
cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.